Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre las medidas de protección en cuanto a lo del conflicto armado interno. Ya hablamos de las causas nacionales. eh, Ayer hablábamos de los mecanismos de horror, todas las masacres que hicieron tanto el ejército como también la guerrilla, pero llegamos a un porcentaje que el 93% de las masacres pues las cometió el ejército. Y como nuestro curso son derechos humanos, entonces prácticamente se tocó esto del conflicto armado porque es donde han incurrido en violaciones a los derechos humanos, especialmente el más sagrado que es el derecho a la vida. Entonces a ese le agregamos a la dignidad, la inseguridad, son derechos pues que también fueron violentados porque el derecho a la vida, porque Dios nos da la vida y Dios nos las quita y además de eso pues está plasmado en nuestra ley que es deber del Estado garantizar y proteger la vida de cada habitante que está dentro de su país, nuestro país. La dignidad, ¿por qué la dignidad? Porque hubieron muchos violencia de abuso sexual en cuanto a mujeres, niñas, entonces todo se violó la dignidad de las mujeres en cuanto a la violencia sexual. También se privó la libre expresión del pensamiento, porque cualquier persona que quería oponerse a las medidas que estaba tomando el gobierno, pues entonces, y buscar soluciones, venían y prácticamente lo mataban, entonces también se violó ese derecho. También como más que todo estuvo o se dieron las masacres en cuanto a los pueblos indígenas, ahí también se violó el derecho a la cultura etnia, se le dio mucha discriminación a esta clase de indígenas porque la mayoría de pueblos masacrados pues fue en Occidente. Eh, Otro derecho también violado sería la seguridad ciudadana, la protección a la familia. O sea, hubieron muchos derechos violentados, también la vivienda, la educación. Y legalmente, si nos ponemos a buscar medidas de protección, Guatemala no tiene establecido cuáles son las medidas de protección, porque la más acertada y la que tendría que ser una de las medidas, pues es garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, pero a través de qué? De una buena administración de justicia. ¿Y quiénes son los encargados de administrar la justicia? Pues los jueces, los magistrados, y a veces es ahí también donde hay mucha impunidad, que no se ha logrado o no se ha hecho justicia con esto que se desencadenó el conflicto armado. También vamos a ver que hay muchas instituciones más de derechos humanos, como está la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también estuvieron y mandaron a gente para que vinieran y ellos mismos se dieran cuenta de las grandes violaciones que se les hicieron a las personas en cuanto a sus derechos humanos. Son las medidas que podemos de protección que se podrían decir, pero que no están establecidas. Aquí dice que el Estado de Guatemala no cuenta la fecha de aprobación de este informe. No hay unas medidas o que digan estas medidas se van a hacer, se están establecidas e inclusive, yo no sé si ustedes son partidarias en el sentido de decir que a veces la gente que se sacan ahorita que vengan y le den recompensas o les den dinero o las indemnice por todas las masacres que les cometieron a sus familias. Siento yo que la gente está
cicatrizada por dentro, tiene secuelas emocionales, psicológicas que tal vez los que sobrevivieron jamás van a poder superar las masacres que hicieron enfrente de ellos, cómo acribillaban a disparos a sus familiares o los torturaban. O sea, no hay medidas de protección ni de resarcimiento ante estas personas que fueron dañadas. Dice que como con una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, lo cual requiere que el Estado tenga que coordinar distintas instancias de gobierno. O sea que hay instancias de gobiernos como está la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, hay instituciones que velan por la protección de los derechos humanos, pero durante el conflicto armado nunca existió ni siquiera la misma justicia estaba a favor de estas personas que llegaban y presentaban sus denuncias o buscaban amparo, que les llegaran y les ayudaran a buscar a sus familiares desaparecidos. Ahí es también donde empezó a crear una gran desconfianza, que ni se podía llegar a confiar en una seguridad, en una aplicación de justicia, porque los mismos encargados de impartir la justicia estaban a favor del Estado y del ejército. El Estado de Guatemala está obligadas a otorgar protección a defensores y defensoras de derechos humanos, con la participación de las diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos. El Estado de Guatemala establecerá un marco normativo que se ha establecido para crear órganos encargados de la protección, defensores y defensoras de los derechos humanos. No existe actualmente ningún enfoque sistemático o coordinado por parte de estas autoridades en cuanto a la violencia que sufren las defensoras y defensores de derechos humanos. En Guatemala se llegó al punto que gente involucrada para querer ayudar y proteger a estas personas que estaban siendo violentadas con sus derechos humanos no podían, porque como las mismas autoridades no tenían apoyo, estaban corrompidas por el Estado de Derecho que se estaba viviendo ahí. Era un Estado de Derecho que solo beneficiaba al Estado, aparte de familias poderosas, y al propio ejército que estaba empoderado, porque estaba empoderado en cuanto decirles a sus oficiales, ordenarles que hicieran o realizaran todos estos tipos de masacres que hicieron con las familias. ¿Dónde tienen que empezar las medidas de seguridad o de protección o garantías de protección, si les podríamos llamar también? Con los operadores de justicia. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación que se cumpla con garantizar un debido proceso a las personas que puedan ser afectadas en virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado. Yo sé que a veces cuesta que cuando yo les hago una pregunta me respondan por miedo, pero aquí ya vemos solo 5. Está Mari, Claudia, Madeline y Jacqueline. Y yo, que ya está, pues yo tengo que grabar la clase porque una nos lo solicita la coordinación de la central para quedar que sí estamos dando clases nosotros, que no nos están pagando de regalado, sino que por eso subimos también el material a Classroom, porque ahí lo revisan si estamos o no dando las clases, que si nos estamos apegando o no a la guía, que si los estudiantes están participando. Entonces, yo les voy a preguntar algo. Por ejemplo, aquí dice que el Estado tiene la obligación que se cumpla con garantizar un debido proceso a las personas que puedan ser afectadas en virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado.
era legal que las personas entraran a una vivienda somatando las puertas y agarrando a un individuo y llevándoselo a la fuerza y que jamás en su vida lo volvieran a ver sus familiares. Diga Mari, si va a hablar. De eso de que yo siento que no era legal, va, pero como estábamos hablando ayer, va, fue una época en que no se cumplieron los derechos humanos, se violó la Constitución cuando sabemos que es que nadie está por encima de la Constitución, va. Fueron violados, porque ya vio que alguien puede estar matando a una mujer adentro de su casa y si no tienen una orden ¿cómo se llama eso? Para entrar a una casa no pueden, No, el juez se las tiene que dar y tienen que esperar una un orden. montón de tiempo. Sí. Ajá. Y yo estaba viendo también de que ellos no podían denunciar, la gente entraban a sus casas, y lo que usted estaba diciendo ayer, va que quemaban sus cosechas, se llevaban sus animales, destruyeron sus casas, y ellos no pudieron poner una denuncia y fueron, hasta después de que terminó el conflicto armado, fue que se comenzó a hacer un recuento de las personas desaparecidas, de los muertos, Aparecidos. porque en ese tiempo a uno se le perdía un hermano, se le perdía el papá, ni siquiera podía uno ir a preguntar porque a los mismos con los que la misma autoridad era la que estaba violando los derechos y estaba desapareciendo a la gente. Así Entonces es. no fue legal, no fue legal, pero para ellos sí fue legal hacer todo eso. Exacto. O sea, desde 1990 para 1996, Guatemala vivió prácticamente en un estado sin derecho, porque los ciudadanos no tenían ningún tipo de derecho, pero más especialmente en los años de 1981, 1982 y 1983 fueron las peores masacres que pudieron haber en nuestro país, porque nuestros gobernantes fue el general fue Jorge Lucas García y Efraín Ríos Montt. En esos tiempos ellos dos eran y fueron los que más masacres fueron las que hicieron, arrasaron con las comunidades indígenas. Inclusive todavía se da esto de entrar, hay autoridades o que se creen autoridades que llegan y entran violentamente a una casa y se llevan a un individuo, solo que ahora siempre tienen miedo de que se vayan a quejar a los derechos humanos, de que se haga, pero encima de eso lo hacen. Fíjense que yo me quedé asustada porque llegó una señora a contarme que unos hombres llegaron a su casa y se llevaron a su hijo. Y dice que no le dieron explicaciones ni nada, solo le dijeron que se le iban a llevar porque el joven había cometido violación con una patoja y que la patoja estaba embarazada. Y el problema, y se lo llevaron, y le decía yo a la señora, pero tenía que haber una orden de detención, no podían, no, simplemente entraron, se lo llevaron y el pobre patojo se fue para un hogar seguro porque era menor de edad. Se lo llevaron, ahí estuvo mucho tiempo el patojo, ahí inclusive aprendió a bordar bolsas, como lo hace un señor que se mantiene en el parque. El muchacho también aprendió un oficio, pero a lo que quiero llegar es de que cometieron ese abuso de llevárselo así, pero ¿saben por qué lo hicieron? Porque supuestamente la familia de la patoja que él y la patoja es enferma, que él había violado, era muy poderosa. Y por eso entraron así violentamente a llevarse al pobre patojo. Él pasó más de 2 años recluido en ese centro y sin ningún debido proceso, sin ningún juicio, simplemente porque era familia poderosa, entraron así y se lo llevaron. O sea que a veces hasta en nuestros días todavía se siguen cumpliendo los debidos procesos. Por eso ustedes ahorita están conociendo y sí sería para mí algo bien importante que aprendieran mucho del amparo,
ya que la Mari me contaba, el hijo Juan José pues se los está dando. Ese es uno de los instrumentos importantísimos para la gente que cuando violan sus derechos, inclusive ustedes mismos pues, tienen conocimiento que inclusive los presos que dice que si están sufriendo su exhibición personal, se están sufriendo vejámenes, y aunque ahí en la cárcel pues se da de todo, pero ahora hay un poquito más de temor por todo lo que pasa en cuanto a los derechos humanos, se violentan, pero en ese tiempo no había justicia, los jueces no eran parciales, había mucha impunidad y más para los operadores de justicia. Dice que las juezas y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático, así como el debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción. Son los encargados de impartir justicia en relación con las controversias generadas por actos de particulares que puedan afectar los derechos de las personas. O sea que los operadores de justicia, los jueces, por eso juez, parte del hecho ni parte de hecho, juez, resolver el conflicto. O sea, el juez tiene en sus manos la potestad y la voluntad de hacer justicia, pero siempre enmarcado en la ley, llevando el debido proceso, pero lamentablemente en nuestro país y en esa época no se pudo hacer justicia. Porque como decía la Mari, inclusive los mismos impartidores de justicia en las comunidades eran los mismos que se encargaban de ir y masacrar a las comunidades. La administración de justicia. La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en las que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes. ¿Qué quiere decir? Que la ley sea más superior a la voluntad de los gobernantes, así como venimos y superamos que nadie puede superar ni ser superior a la Constitución. También las leyes tendrían que ser así, que no fueran superiores a la voluntad de los gobernantes, pero lamentablemente a veces es más la voluntad de los gobernantes que impartir la justicia que está plasmada en una ley. Y en el que exista un control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. Vale decir, presupone el respeto del Estado de Derecho. El Poder Judicial ha sido establecido para asegurar el cumplimiento de las leyes y su rol es fundamental para la protección de los derechos humanos. La existencia de un Poder Judicial independiente es impredecible para la vigencia práctica de los derechos humanos y la democracia y constituye un derecho que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos se encuentran en la obligación de respetar y de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción. Más adelante vamos a ver que la Organización de Estados Americanos y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se vio muy involucrada en la protección de los derechos humanos, viendo todo lo que estaba pasando en Guatemala. Ellos mismos mandaron operadores de justicia para que vinieran a hacer un recuento de todos los daños que se estaba haciendo, y por eso se formó la Comisión de Esclarecimiento Histórica, donde hemos visto la memoria del silencio, que hay varios tomos donde ellos se empezara a establecer una normativa en cuanto a la protección de los derechos humanos que estaban siendo violentados durante el conflicto armado. Los esfuerzos realizados en Guatemala para consagrar la independencia y eficacia de la administración de justicia no ha resultado suficiente. Observan que permanecen graves problemas en la administración de justicia, entre ellos la impunidad estructural que comprende tanto las violaciones de derechos humanos del pasado como las conductas punibles del presente. Las acciones que pudieran comprometer la independencia e imparcialidad de algunos jueces, la politización de la justicia,
la falta de acceso a la justicia de numerosos sectores de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que a veces no tenemos tiempo tal vez para estar pendientes de las noticias, de lo que acontece en nuestro país, pero yo estoy segura que siempre han escuchado más de alguna cosa cuando dicen van a nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia, van a nombrar magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Fíjense que para hacer este tipo de nombramientos o para elegir a estos encargados de impartir justicia, como es los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los 5 de la Corte de Constitucionalidad, hay un proceso que llevan, inclusive hay una ley que es encargada de presentar todos los requisitos que los abogados deben de tener para optar a estos cargos. ¿Y saben cuál es lo más triste? Que hay quienes que tienen que llegar a un punteo de 85 puntos porque hay más de 1,000, 5,000 expedientes. Y esta comisión se llama Comisión de Postulados para Magistrados. Esas comisiones están integradas por el Congreso de la República, por un delegado de la Universidad de San Carlos y un delegado de cada una de las universidades de la Facultad de Derecho, que tengan experiencia para revisar los expedientes. La mayoría tiene que llegar a 85 puntos y ir depurando los demás expedientes. El problema es que cuando ya tienen de 1,000, tienen 20 y están ya en las calificación 85, 90, 95. Gente del gobierno ve esos expedientes y mira quiénes son. Hay quienes no los quieren. Y dice, este no. ¿Por qué? Porque tal vez abogado con experiencia va a ejercer o va a establecer una justicia legal y establecida en la ley y no lo quiere. Yo les estoy contando esto porque ustedes no van a olvidar al doctor Jorge Andrino Groten, el licenciado Juan José, inclusive dio que diera una conferencia, fue mi maestro en la maestría, el señor hasta en Harvard estuvo, ha tenido un montón de maestrías, doctorados. Él le iba propuesto para una magistratura, llegó a los 85 puntos y no lo quisieron, lo sacaron. Y él decía que él estaba cansado de tanta injusticia porque siempre hacían lo mismo con su expediente. Nunca les gustaba que fuera magistrado de una corte o que formara parte de la imparcialidad de una. ¿Por qué? Porque es una persona, para mí que yo lo conocí, humano, apegado a la ley, y hay quienes no les gusta eso. Y más a las personas que están en el Estado, que siempre quieren estar favorecidas y que les sean favorables sus derechos. Entonces, es algo triste que los que imparten justicia tienen que estar siempre supervisados detrás de otras personas para que les den el puesto y así puedan estar ellos a su favor para no ir tan lejos. ¿Cómo están criticando a la fiscal del Ministerio Público, a Consuelo Porras? O cómo han sido criticados el fiscal, no sé si era Telma Aldama, que siempre la criticaban, que porque Otto Pérez Molina la había colocado ahí, no le podía jugar chueco, y al final ella junto con la CICIG pudieron e hicieron que se investigara a Otto Pérez Molina, pero a veces, por ejemplo, como el fiscal del Ministerio Público es nombrado por el presidente, tiene que tener mucho compadrazgo con el presidente para estar de acuerdo. Entonces, miren, es en la imparcialidad. Todo depende, una protección, una medida de los operadores de justicia, los que tienen que ser imparciales para poder establecer esta medida o este mecanismo de protección. Dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue una de las comisiones que vino a Guatemala
estando y se estableció aquí para ver y proteger o velar por la protección de los derechos humanos. Ha resaltado el rol fundamental que desempeñan las y los operadores de justicia para hacer preservar el Estado de Derecho, posibilitando que toda denuncia pueda tomar su correcto cauce a través de los mecanismos jurisdiccionales dispuestos por el Estado. Esta comisión vino a supervisar, a que se supervisara a los operadores de justicia porque empezaron a ver que de ahí dependía que no estuvieran establecidas las garantías de protección que se les debería de dar a cada ciudadano en cuanto a la protección de sus derechos humanos. En caso de violaciones a derechos humanos, sea posible investigar, castigar efectivamente a los responsables y recibir una reparación, garantizando a su vez un debido proceso a toda persona que pueda ser sometida al ejercicio del poder punitivo del Estado. Justamente en virtud de la importante función que realizan los órganos encargados de los procesos de nombramiento, ascensos y sanciones disciplinarias de jueces y juezas y a la objetividad que requiere para su actuación, la Comisión ha considerado que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario comparte el objetivo común de respetar la dignidad y humanidad de todos. Fíjense, para ser un operador de justicia, se estableció la ley de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que operadores de justicia no eran ni siquiera, eran estudiantes de derecho, eran simples profesionales que optaban a estar en cargo de oficiales o secretarios de juzgados. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon esta ley de la carrera judicial para que ahí empezaran a estudiar los operadores de justicia, los que estaban también formando un juzgado como secretaria, como oficial, como comisario. ¿Por qué? Para que se empezara a empapar de todo lo que establecían y cuáles eran los procedimientos a seguir. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran conocimiento de las leyes y del debido proceso para respetar las denuncias, que se llevaran el correcto procedimiento que tenían que hacer, porque eso vino a hacer también esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, venir y empezar a influir a que se prepararan los operadores de justicia. ¿Para qué? Para que dice que no hubieran órganos, Así como vas a aprender, órganos de las Naciones Unidas, ambos conjuntos normativos se aplican a la situación de conflictos armados y proporcionan otras tantas protección que se complementan y se refuerzan mutuamente. O sea que también las Naciones Unidas vinieron a que se establecieran estos mecanismos de protección, más que todo para que los operadores de justicia lo implantaran y así se diera una protección y ya no violación a los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es un sistema de normas internacionales destinadas a proteger y promover los derechos humanos de todas las personas. Estos derechos, que son inherentes a todos los seres humanos, cualquiera que sea su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color de la piel, religión, idioma o cualquier otra condición, están interrelacionados y son interdependientes e indivisibles. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones de los estados de actuar de determinada manera o abstenerse de determinados actos con el fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de personas o grupos. Este derecho internacional, derechos humanos, se estableció por eso, para que fuera no solo a nivel de un solo país, sino que fuera a nivel de todos los países y venir y establecerse y velar porque en cada país de estos estados
las Naciones Unidas se velaran por proteger a los derechos humanos de cada individuo sin importar color, raza e idioma. El derecho internacional humanitario es otro derecho que se le llama así, el derecho internacional humanitario. Es un conjunto de normas que por razones humanitarias aspiran a limitar los efectos del conflicto armado. Protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y restringe los medios y métodos de combate. Adoptar medidas eficaces para garantizar y vigilar la aplicación de los derechos humanos de la población civil en las situaciones del conflicto armado, en particular los pueblos sometidos a ocupación extranjera y que se le debía garantizar una protección eficaz contra la violación de sus derechos humanos, de conformidad con la normativa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicable. Así se llamó este derecho, derecho humano y el derecho internacional humanitario, que era el encargado de velar por las personas que estaban dentro de un conflicto armado y que se desencadenaba grandes masacres en cuanto a la violación de sus derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos, todas estas declaraciones o todos son pactos, declaraciones son convenciones que se encargan de velar por la protección de los derechos humanos. Dice declaración, la primera, Declaración Universal de Derechos Humanos y en varios tratados internacionales de derechos humanos. Aquí está la Declaración Humana de Derechos, Declaración Universal de Derechos Humanos y Tratado de Derechos Humanos, en los cuales está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. Está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sus protocolos facultativos. Todas estas convenciones se dieron, por ejemplo, esta de la tortura, a partir de conflictos, no solo el conflicto armado que se dio en Guatemala, sino que también a través de las guerras que hubieron, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los combates que se dieron entre Alemania, los judíos. Entonces ahí también había mucha violación de los derechos humanos, por eso se empezaron a crear la Organización de las Naciones Unidas, empezó a crear pactos, convenciones para que no se dieran y se respetaran. Porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, cuando se empezó a juzgar a Ríos Montt, a Jorge Lucas, a varios dirigentes del ejército, vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo les digo que soy fiel testiga porque un compañero mío era sobrino de un señor de este Lucas y él se quejaba mucho y estaba en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y hasta ahora comprendí por qué. Porque esta Convención de Derechos Humanos estaba presionando a los operadores de justicia para que fueran imparciales y condenaran a estos militares. Él siempre, inclusive, su tesis la basó bajo la Convención Interamericana de Derechos Humanos y él decía, les voy a dar hasta por debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque él estaba en contra, porque gracias a esa Convención Interamericana él no pudo tratar, hizo todo, amparos, proponía un montón de amparos o cuestiones, exhibiciones personales para poder proteger a su tío, pero la Convención Interamericana luchó para que se diera y se impartiera justicia a través de poder condenar a estos militares. Por eso, miren, hasta está la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus protocolos facultativos. Todas estas convenciones son internacionales, aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas, pero que también surten efecto en la aplicación de que se den en Guatemala, cuando son afectados nuestros derechos humanos. Entonces, en sí, una medida de protección establecidas que se les iban a dar a todas las personas que sufrieron violaciones en cuanto a los conflictos, en cuanto al conflicto armado interno en Guatemala, no existe, pero sí existe que hay protección, que hicieron convenios, tratados para poder proteger sus derechos humanos. Y todo está establecido por por la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, en tomos que están ilustrados, unos escritos por Monseñor Juan Gerardi, donde ellos establecieron todas las masacres, todos los mecanismos de horror que pasaron las víctimas durante el conflicto armado interno, por qué se desencadenó y se llevó a este conflicto, hasta cuando se empezó a negociar en cuanto a los acuerdos de paz. Fue ahí que se dio finalización y también ahí donde también empezaron a ver dónde estaban las familias desaparecidas, empezaron muchos, cuando también estaban enjuiciando a Ruiz Montt, hubieron familias que fueron a ver dónde estaban enterrados sus familiares, porque dijeron dónde estaban, habían muchos cementerios clandestinos que no conocían los familiares y los fueron a desenterrar, y ahí se empezaron a dar cuenta de todos los horrores que ni siquiera nadie los había contado, solo los sabían los que fueron encargados de perpetrar y hacer estas masacres. Entonces hay libros donde se establece todo lo que desencadenó, personas que lo cuentan, y ahí empezaron a ver qué se les podía dar a las familias, repararles el daño, darles una indemnización, pero como decían, no sirve ahorita el dinero si no vamos a recuperar a nuestros familiares, están muertos. Entonces, a partir de todos estos conflictos y guerras que se dio, entonces se crearon todo esto, y hay más tratados y convenciones para proteger a los derechos humanos y más que todo proteger la vida, la integridad, la dignidad de cada ser humano. No sé si quieren agregar algo. Usted, Mari, comentar algo. Yo sí, como usted dijo, Vali, que el gobierno puede indemnizar a las familias, pero no con eso va a revivir a sus muertos, ¿no? Y los acuerdos de paz fueron firmados en el billete de, ¿no qué es? En la ficha de Aquetzal, creo que está la fecha, no me acuerdo si fue el 29 de diciembre, pero a esto ya van como 24 años y yo estaba viendo pero eso fue hace tiempos, de que a veintitantos años de que se firmaron los acuerdos de paz, que creo que son 12, no se han cumplido a cabalidad. Y lo único y hay quienes celebran, más que todo, Arzú era uno de los que celebraban el 9 de diciembre porque era llamado el presidente de la paz, el que había firmado los acuerdos. Y al final lo único que dice que se celebra fue la firma, porque los acuerdos no se han cumplido. Y tantos años de negociación que intentaron, así como creo que fueron como 12 años negociando los acuerdos de paz, y para que solo quedaran así en papel, porque los pueblos indígenas siguen siendo pobres, la gente sigue emigrando y sigue habiendo discriminación, intolerancia y tantas cosas negativas que prácticamente no ha cambiado nada. No, Y ni siquiera lo incluyen en la historia, porque son cosas de que en las escuelas lo deberían de enseñar, de que en estas fechas importantes se debería de conmemorar y dar a conocer, porque a las nuevas generaciones no
no sabemos, pues, imagínense nosotros que yo, por ejemplo, tenía 6 años cuando se firmaron los acuerdos de paz y no sé tanto, y ahora los que vienen detrás de nosotros no saben prácticamente nada, ¿va? Y aunque sea así, no van a indemnizar a las familias y no podemos repararlo el pasado, por lo menos tratar de enseñar eso, ¿va? O no ir tan lejos, Mari, usted me mandó los videos en cuanto a cuando estaban pidiéndole perdón a Jacobo Arbenz, que se sacan, como dijo una su nieta o sobrina, porque mi familia no quiere ni venir a Guatemala. Ya están hechas sus vidas en Costa Rica, en México, a pesar de todo lo que le hicieron a su abuelo. ¿Cómo venir aquí si lo humillaron? Y que muchos ni saben la historia, que inclusive que si usted no me cuenta, no me doy cuenta yo que las 2 hijas de él hasta se mataron por tanta presión que le ejercían al papá, y fue alguien que va a perdurar en la mente o de la gente, porque yo soy una que lo admiro mucho por todas las cosas que ha aprendido. Por ejemplo, ahorita la peor problema y lo cual desencadenó el conflicto armado interno en Guatemala es la tenencia y posesión de tierras. Y en el derecho agrario estamos viendo, ¿acaso hay una ley que regule la posesión o el derecho agrario? No, ¿por qué? Porque no conviene, porque sigue estando en pocas manos la tenencia de la tierra. Para no ir tan lejos, por ejemplo, dentro de los acuerdos de paz está el acuerdo socioeconómico y situación agraria derivado de los acuerdos de paz. Si usted pregunta qué se ha cumplido de eso, tal vez solo la descentralización, la concentración, la participación de la mujer, la creación de los consejos comunitarios de desarrollo, son entre unas se han estado cumpliendo, pero no en sí, no han hecho y decir, hay varias propuestas, por ejemplo, la iniciativa de ley de aguas, ahí la tienen en primera, no pasa de primera lectura en el Congreso, o sea, y siempre han propuesto alguna ley que regule el derecho agrario. No hay, solo hay leyes ordinarias que van supletorias a ellas y no hay una. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en Guatemala sigue la posesión y la tenencia de tierras en pocas manos y nunca va a pasar ahí. ¿Y qué quería hacer Jacobo Arbenz? Dárselas a los campesinos, y estuvieron por 2 años gozando de tierra que cultivaban para ellos, y además de eso tenían para vender y estaban viviendo bien, pero no, porque como estaban dañando a la Fruit Company, a esa empresa extranjera, y siempre hemos estado sujetos a lo que dicen los extranjeros. Nunca Guatemala ha sido libre, independiente y soberano, como decía el señor ahí, y todos los que en el video que les mandé, alguien lo escucha, lo ve, y alguien que ha leído y conoce de la historia le va a dar cierto lo que dice él. Un maestro me comentó, yo lo subí en el Face y me dice, bien clara la explicación. ¿Por qué? Porque es otro estudioso del derecho y de la historia. Nadie que no va a conocer tanto, yo de niña tanto que alababa, cantaba el himno y sabía muchas cosas, me gustaban de la independencia, pero al conocer la historia, como decía él, de todos modos nosotros vivimos, ¿qué celebramos si vivimos en lo mismo? Vivimos que a partir de que fuimos descubiertos para ser robados, ultrajados por los españoles. Y para no ir tan lejos, los españoles también fueron ultrajados y robados por los franceses, hasta después que se empezaron también ellos a irse desapartando de Francia. Entonces venimos de mal en peor y seguimos en las mismas, y nunca haya igualdad para tierras, para negocios, inclusive hasta en los trabajos. Si la persona, como dijeran vulgarmente, tiene cuello, le dan el trabajo, y si no, no se lo están dando ni por la capacidad ni por la experiencia, y vivimos y seguimos igual. Entonces, aquí terminamos lo que es el conflicto armado. Les encargo que tal vez de lo que vimos en clase, busquen y armen su ensayo. Yo tengo unos lineamientos, si alguien los pudiera
llegar a traer a la MUNI o sacarle una copia, o voy a ver si los escaneo y se los mando para que vean cómo es un ensayo y lo apeguen a eso también, porque hay que entregarlo el 23 de septiembre y vale 15 puntos y es solo enmarca el conflicto armado, solo es de esa unidad.